Saludos, señor Williams. Soy Rubén Cordero, vendedor ambulante de ropa. Recorro numerosos tramos carreteros ofreciendo mis productos en mercados y ferias. Desde que era niño, he sido muy perceptivo a mi entorno, especialmente cuando estoy solo. Los silencios prolongados me inquietan más de lo normal. Sin embargo, lo que viví hace una semana en una taquería a la orilla de la autopista superó cualquier miedo anterior. Regresaba de un mercado nocturno, exhausto y hambriento. Divisé un letrero de neón medio parpadeante que anunciaba «Tacos El Compadre». Decidí detenerme. El sitio estaba a oscuras, salvo por una tenue luz en el interior y el brillo intermitente del letrero. Empujé la puerta con un chirrido, y al entrar, me sorprendió encontrar las mesas y sillas ordenadas, como si esperaran clientes, pero ni rastro de personal. Me senté junto a la barra, esperando que alguien apareciera. Pasaron unos minutos y comencé a impacientarme. Di un par de golpecitos en el mostrador, y entonces escuché pasos en la cocina. Una voz tenue dijo: «Enseguida le atiendo». Sentí alivio momentáneo. Sin embargo, nadie salió para tomar mi orden. El silencio regresó, más denso que antes. Intenté asomarme a la cocina, pero estaba oscuro, sin ruidos ni olores típicos de un lugar que prepara comida. De pronto, escuché un susurro cerca de mi oído. «¿Qué te sirvo?». Giré sobresaltado, pero no había nadie. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Empecé a notar que los adornos de la pared, fotografías viejas de clientes sonrientes, parecían tener los rostros difuminados o mal impresos. Sentía que algo me observaba desde cada rincón. Recorrí con la mirada el local y vi en el fondo una figura recortada a contraluz. Con voz temblorosa, pregunté si podían prepararme algo de comer. La sombra avanzó unos pasos, revelando la silueta de un hombre extremadamente delgado, con el uniforme de taquero lleno de manchas oscuras. Sus ojos se veían hundidos en la penumbra. Balbuceó algo ininteligible y levantó un cuchillo. Pegué un grito y retrocedí, tropezando con una silla. Sin pensarlo, corrí hacia la salida. Al mirar por encima del hombro, vislumbré la cocina iluminada de golpe, exhibiendo un espectáculo imposible. Ollas y sartenes flotando, golpeándose entre sí, como manipulados por manos invisibles. Alcancé mi camioneta y arranqué, con las manos sudorosas temblando en el volante. Luego, supe que aquella taquería dejó de operar años atrás tras un incendio en el que el dueño falleció atrapado. Los lugareños creen que su alma quedó anclada allí, intentando atender clientes que nunca llegan. Señor Williams, comparto mi historia con Carreteras de la Oscuridad para advertir que, a veces, la búsqueda de un simple taco puede llevarnos a sitios donde las deudas con la vida permanecen sin pagar. Continuamos con la siguiente historia: el taco recreado. Saludos, señor Williams. Soy Leticia Nájera, chef por vocación y propietaria de un pequeño restaurante. En busca de inspiración para nuevos platillos, suelo visitar taquerías distintas, pues considero que en la sencillez a veces surge la mejor sazón. Sin embargo, durante un viaje a la sierra, encontré un puesto que me dio la peor inspiración de mi vida. El camino era sinuoso, y ya anochecía cuando hallé un letrero rústico indicando «Taquería La Sabrosa». Aparqué frente a una cabaña de madera adaptada como local. Al entrar, me recibió un ambiente cálido con un par de lámparas de aceite y una música folclórica suave. Había un único cliente sentado de espaldas, y tras la barra estaba una mujer entrada en años con sonrisa amable. Le pedí tacos de barbacoa, mi debilidad. Ella respondió: «Claro, hijita, siéntate con el joven, así hacen compañía». Obedecí más por cortesía que por gusto, y me senté frente al cliente que, sin moverse, parecía concentrado en su plato. Al verlo de cerca, noté que su piel era extremadamente pálida y su mirada perdida en el vacío. La cocinera trajo mis tacos y dijo: «Téngale paciencia,
Él está probando mi nuevo platillo. Confundida, probé mis tacos y el sabor me pareció increíblemente delicioso. No podía dejar de comer. Quise felicitarla, pero la señora ya no estaba tras la barra. Entonces, el muchacho levantó la vista, mostrando ojeras profundas. Susurró: «No mires atrás de la cortina». De inmediato volteé hacia la parte trasera del local y vi una cortina de tela oscura, apenas sujeta. La curiosidad me ganó y, levantando la cortina, descubrí varias mesas con jarras y bandejas sobre ellas. Lo extraño es que todo estaba cubierto de polvo, como si no se hubieran usado en años. También había muñecos de trapo con formas humanas, vestidos con ropas viejas. Sobresalía el aroma rancio de comida echada a perder. Al volver la mirada a la mesa, el joven se encontraba a mi lado, inmóvil, mirándome con ojos vidriosos. Me tomó del brazo y soltó un lamento. Fue como si su piel estuviera helada. Tiré un manotazo y corrí hacia la puerta principal, encontrándome a la cocinera bloqueándome el paso. Su rostro parecía dislocado en una mueca terrorífica. Murmuró: «Si ya probaste de mi sazón, te quedas». Con un esfuerzo desesperado, la empujé y salí a mi auto. Arranqué y no frené hasta ver luces de la ciudad. Tiempo después, pregunté a lugareños sobre esa taquería La Sabrosa y me dijeron que quedó abandonada tras la muerte de sus dueños, pero que algunos viajeros afirman comer allí sin darse cuenta de la farsa fantasmagórica. Hoy, por nada del mundo, vuelvo a buscar inspiración en carreteras solitarias. Señor Williams, espero que mi historia advierta a otros comensales inocentes. Continuamos con la siguiente: tacos en honor a los caídos. Saludos, señor Williams. Soy Tomás Segovia, ex soldado que sufrió estrés postraumático tras una misión fallida. Desde mi retiro, recorro el país en mi motocicleta para encontrar paz en el asfalto. Parte de mi rutina es detenerme en pequeños negocios de tacos en la carretera, donde charlar con la gente me ayuda a combatir la soledad. Pero en una parada reciente, confronté una forma de homenaje que me aterró. Poco antes de la medianoche, llegué a un establecimiento con techo de lámina, 2 mesitas y una gran bandera nacional colgada a un lado. Un hombre fornido con corte militar me saludó con un «Adelante, camarada». Me sentí a gusto por la familiaridad. Pedí unos tacos de asada y comenté que su puesto era curioso por la bandera y ciertos adornos militares en las paredes. El hombre sonrió con amargura. Dijo que honraba a los caídos en combate y que cada taco era una especie de tributo a sus almas. No entendí la metáfora, pero lo dejé pasar. Al servir mi plato, noté placas de identificación de soldados enmarcadas junto a la plancha. Me inquietó, mas no quise parecer grosero. Empecé a comer y al segundo bocado me sentí extrañamente mareado. Alrededor de mí, el ambiente cambió. Las paredes parecían llenas de fotografías de soldados heridos y el aire se hizo denso. Escuché pasos firmes, como marchas, a mi alrededor. El taquero se acercó y con mirada severa dijo: «Te falta comerte la ofrenda completa, camarada. No querrás dejarlos abandonados». Mi corazón latió con fuerza. Me levanté tambaleando, notando que en la plancha se cocinaba una carne con un aspecto dudoso, casi gris. Intenté retroceder, pero el taquero se interpuso, sacando un cuchillo tipo bayoneta. «Los que desertan, pagan», murmuró con voz ronca. En ese instante, las luces parpadearon y juro haber visto siluetas de soldados atravesadas por balas, con rostros llenos de dolor, rodeando la taquería. Me sobrepuse al pánico y logré esquivar al hombre, corriendo hacia mi moto. Al arrancar, miré por el espejo retrovisor. El establecimiento entero parecía en llamas, y de entre el humo emergían figuras fantasmales. Sin embargo, cuando frené más adelante y volví la vista, todo se había desvanecido. Preguntando en la siguiente estación de servicio,
Me dijeron que hacía años hubo allí un cuartel improvisado que terminó en un violento tiroteo, y la zona quedó maldita. Ahora, cada vez que veo un puesto de tacos con banderas o alusiones militares, dudo en detenerme. Al contar esto en carreteras de la oscuridad, confío en que otros veteranos o viajeros entiendan que hay tributos que no deberían hacerse con sangre, y mucho menos con el paladar. Continuamos. Taquería de las Cruces. Saludos, señor Williams. Soy Gustavo Alvarado, repartidor de encomiendas. Siempre he sido bastante escéptico con lo paranormal, pero una vez, durante una entrega en plena noche, topé con una taquería que me hizo cuestionar mi incredulidad. Debía llevar un paquete urgente a un pueblo lejano. El cansancio me vencía, así que me alegré al ver un rústico puesto de tacos con una luz cálida. Estaba rodeado de cruces de diferentes tamaños clavadas en el suelo, como si fuera un pequeño camposanto. Me resultó inquietante, pero el hambre pudo más. Me acerqué con cautela. Un taquero delgado, con el rostro demacrado, me ofreció asiento. «Pruebe mis tacos, están benditos», dijo con una mueca que intentaba hacer sonrisa. Yo, con el estómago rugiendo, pedí 2 de suadero. Mientras cocinaba, reparé en que las cruces tenían nombres y fechas. Era extraño, pues se veían relativamente nuevas. Al servir mis tacos, noté que la carne tenía un color rojizo distinto al habitual. Al primer mordisco, experimenté un gusto metálico, casi férrico. Le pregunté qué tipo de carne era, y solo respondió: «Esta carne te protegerá del camino». Un escalofrío me recorrió. Decidí no comer más y me excusé diciendo que me sentía mareado. En ese instante, el taquero soltó la espátula y se acercó con una cruz pequeña, asegurando que debía rezar por los que partieron en accidentes en esa carretera. Sin darme tiempo a reaccionar, empezó un rezo en un idioma que no reconocí, y sentí una presión en el pecho. Las lámparas del local palpitaban con la misma cadencia de mi corazón. De pronto, escuché un susurro coral. Miré alrededor y juro haber visto figuras espectrales sentadas en otras mesas, algunas con rostro de calavera y otras sin ojos, repitiendo el rezo del taquero. Mi pánico explotó. Me eché atrás, tirando el plato, y corrí a mi moto. Mientras arrancaba, el taquero gritó: «Necesitas la protección, o tu nombre irá en una de mis cruces». Al día siguiente, un habitante de la zona me contó que ese punto de la carretera es trágico, con múltiples accidentes fatales. Se cree que un hombre, enloquecido por la muerte de su familia en un choque, abre una taquería fantasma donde la carne y las cruces guardan las almas de los fallecidos. Desde entonces, evito rutas con señales de cruces recientes. Comparto esta historia en Carreteras de la Oscuridad para que otros no caigan en el macabro ritual de la taquería de las cruces. Continuamos con la siguiente historia, cuando el menú está en sueños. Saludos, señor Williams. Soy Flora Méndez, estudiante de psicología y camarera en mis ratos libres. Me apasiona analizar el comportamiento humano en distintos ambientes, y pensé que las taquerías de carretera serían un escenario relajado para observar. Pero en un trayecto nocturno rumbo a casa, fui testigo de algo que perturba mi razonamiento hasta hoy. Conducía con sueño atrasado, y decidí parar en una taquería para tomar un café y despejarme. El local se llamaba Sueños Dorados. Entré y el espacio me resultó extrañamente acogedor. Había cojines, música suave y un aroma a incienso. Me senté en una mesa y casi de inmediato sentí los párpados pesados, como si algo me sedara. Una joven de rasgos amables se acercó y me ofreció tacos oníricos. Creí que era una broma ingeniosa, pero ella insistió en que probara uno para despertar las visiones internas. Sonaba muy raro, pero mi curiosidad psicológica me empujó a aceptar. Apenas di un mordisco, el cansancio se intensificó y mi mente comenzó a divagar. Sentí que el local se desdibujaba y aparecieron figuras humanoides caminando a mi alrededor, susurrando mi nombre.
La joven me miraba con una sonrisa espectral, y sus pupilas se dilataban hasta invadir la esclerótica. Empecé a temblar. Intenté levantarme, mas el cuerpo no respondía. Era como si estuviera soñando despierta. En mi visión borrosa, los clientes se transformaron en criaturas con cabezas desproporcionadas. Repetían con eco: «Duérmete, duérmete». El lugar comenzó a distorsionarse. Forcejeé con todas mis fuerzas hasta tumbar la mesa, y eso pareció romper el encanto. Volví a la realidad, encontrándome sudorosa en el piso, con varios pares de ojos clavados en mí. Sin embargo, al parpadear, me percaté de que no había nadie, ni jóvenes, ni clientes. Estaba sola, en silencio absoluto. Me levanté desorientada. Salí tambaleándome. La fachada de la taquería lucía desvencijada, sin luces ni letreros. Al día siguiente, pregunté a unos camioneros sobre Sueños Dorados, y me dijeron que ese sitio había funcionado hace décadas como cafetería, hasta que sus dueños se involucraron en rituales para inducir alucinaciones en los clientes. Cerraron tras una tragedia que dejó varios intoxicados en estado de coma. Desde entonces, sufro pesadillas recurrentes donde oigo esos susurros llamándome a dormir. He querido analizar mi experiencia desde la psicología, pero no hallo respuesta lógica. Por eso recurro a carreteras de la oscuridad, para que otros viajeros sepan que un simple lugar de tacos y café en la carretera puede abrir puertas mentales que tal vez no queramos cruzar. Peores pesadillas no nacen de grandes decisiones, sino de pequeños momentos aparentemente insignificantes. El chirrido de una puerta, un acto impulsivo de compasión, una elección que en un instante parece inofensiva. Sin embargo, esas decisiones, por leves que sean, pueden abrir la puerta a situaciones de las que es difícil escapar, dejando una marca imborrable en el alma. Mi nombre es Aldair, y desde hace unos meses trabajo en la taquería que regenta mi tío en Villahermosa, Tabasco. Mi madre, siempre preocupada por mi futuro, me convenció de colaborar en el negocio familiar mientras estudio en la universidad. Jamás imaginé que, en una noche cualquiera, el destino me llevaría a vivir algo tan inquietante que cambiaría mi forma de ver la realidad. Era una noche calurosa y húmeda, casi al cierre del local, cuando todo comenzó a desmoronarse. El reloj marcaba las 11 y el ambiente en la taquería se hallaba cargado de la rutina habitual. El tintinear de cubiertos, el murmullo de conversaciones y el aroma inconfundible de la carne asada que se desprendía de la cocina. Yo me encontraba organizando algunos utensilios en la trastienda cuando, de repente, se oyó el sonido de la puerta principal abriéndose de par en par. Una mujer irrumpió en el local, corriendo a tientas por la penumbra. Su rostro reflejaba un terror indescriptible, y sus ojos, desorbitados, buscaban algo o a alguien en cada esquina. Apenas entró, susurró entre jadeos: «Ayúdeme, por favor». La pobre estaba empapada en sudor, con la ropa pegada al cuerpo y las manos temblorosas. Sin pensarlo, me acerqué y le ofrecí un vaso de agua. Mientras intentaba calmarla, pude notar en su mirada el rastro de una huida desesperada. No tardé en percibir que algo no estaba bien. Parecía haber escapado de una pesadilla viviente. Pero apenas había empezado a explicar entre sollozos que un hombre la perseguía, cuando el administrador del local, siempre estricto con las normas de cierre, irrumpió en la conversación. «Señorita, ya estamos cerrando». La voz del hombre era firme, casi implacable, pero en ella se notaba una prisa que yo no comprendía del todo. La mujer, sujetándome fuertemente el brazo, insistió: «Hay un hombre, me sigue desde hace varias calles. Dice cosas horribles, cosas inhumanas». Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar esas palabras. La urgencia en sus ojos me hizo tomar la decisión de actuar de inmediato. Le ordené al administrador que llamara a la policía y, sin dudarlo,
La llevé hacia la trastienda, escondiéndola en la cocina tras unos estantes cargados de ollas y sartenes. Casi al instante, un golpe seco resonó en la puerta principal. Me quedé helado mientras escuchaba pasos firmes sobre el pavimento mojado de la calle. La puerta, a pesar de estar cerrada, se abrió de golpe con un chirrido prolongado. Allí, bajo la luz parpadeante de un farol, apareció un hombre de complexión delgada y alta, vestido con un saco negro que parecía absorber la poca luz que quedaba en la noche. Con voz baja y rasposa preguntó: «¿Entró aquí una mujer rubia?». La forma en que pronunció aquellas palabras hizo que mi corazón latiera desbocado. El administrador, en un intento por mantener la calma, respondió de manera rápida y cortante que efectivamente había notado a alguien acercarse, pero que la habían echado antes de que pudiera internarse. «Se fue por aquella calle», añadió, señalando con el dedo la oscuridad que se extendía fuera del local. El silencio se apoderó del ambiente durante unos largos segundos, tan intensos que parecía que cada segundo retumbaba en mi pecho. El hombre no volvió a decir nada. Tras unos momentos, se retiró lentamente, dejando tras de sí una sensación de inquietud que se clavó en mis huesos. Con la respiración agitada, regresé a la cocina para tranquilizar a la mujer, solo para encontrarla inmersa en un pánico aún mayor. En cuanto mis ojos se posaron sobre ella, su rostro se transformó en una mueca de terror indescriptible y empezó a gritar con desesperación. No tuve tiempo de preguntarle qué sucedía, pues un grito agudo, el de nuestro administrador, hizo eco en todo el local. Llamaban mi nombre. Me giré de inmediato y, paralizado por el miedo, apenas pude emitir un alarido ahogado. Cuando abrí los ojos de par en par, lo que vi fue algo que desafiaría la lógica. Allí, en medio de la taquería, se encontraba el hombre que había preguntado por la mujer. Su presencia era absolutamente perturbadora. Sostenía en una mano un cuchillo reluciente, y su postura, rígida y amenazante, impregnaba el lugar de una energía oscura. Su mirada, fría y vacía, parecía atravesarme. Era como si no tuviera alma, o como si algo de otro mundo habitara en sus ojos sin brillo. ¿Cómo?, pensé, sin poder comprender cómo había entrado si la puerta permanecía cerrada con llave. Sin meditar, busqué el objeto más contundente a mi alcance. Mis manos temblorosas se cerraron en torno a una sartén pesada y, con el corazón a 1000 por hora, me lancé hacia él. Intenté golpearlo, pero sus movimientos eran lentos y, en apariencia, no sentía el impacto de mis golpes. Cada intento era en vano. La desesperación se apoderaba de mí al ver que mis esfuerzos parecían ser ignorados por aquel ente inhumano. El intruso, sin apartar la mirada, comenzó a caminar lentamente hacia la cocina. La mujer, que se había quedado oculta tras unos estantes, lanzó un grito desgarrador, como si la mera presencia del hombre la hiciera revivir todos sus temores. Sus piernas parecían no responderle, y en un intento desesperado por escapar, chocó contra los estantes repletos de utensilios. Una olla grande cayó al suelo, produciendo un estruendo metálico que resonó en cada rincón del local. Mis pensamientos se confundían entre el miedo y la incredulidad. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué clase de maldad se escondía en su interior? Cada segundo que pasaba parecía alargar la agonía, y el ambiente se impregnaba de una tensión insoportable, como si el tiempo mismo se hubiera detenido ante lo inexplicable. Justo cuando parecía que la situación no podía empeorar, la puerta principal volvió a abrirse de forma abrupta. Esta vez, el estruendo fue aún mayor. Un crujido seguido de un golpe seco que hizo vibrar las paredes de la taquería. La luz de los focos parpadeó violentamente, y por un instante, el local se sumió en una penumbra casi total. Un pequeño grito ahogado escapó de la boca de la mujer, y el administrador dio un paso atrás, con la mirada clavada en la escena que se desarrollaba ante nosotros. Era mi tío. Con paso firme, apareció en el umbral.
y en su mano llevaba un pequeño amuleto de madera, grabado con símbolos extraños y antiguos. Sin mediar palabra, se detuvo frente al intruso y, como si invocara una fuerza ancestral, comenzó a murmurar palabras incomprensibles. La atmósfera se volvió aún más opresiva, y la luz tenue de los focos pareció desvanecerse ante el poder de aquella presencia. El hombre armado giró lentamente la cabeza hacia mi tío. Sus facciones se contrajeron en una mueca de ira, y en un parpadeo, como si el mismísimo tiempo se hubiese detenido, desapareció. No hubo carrera ni gritos, simplemente se esfumó de la existencia. La taquería quedó sumida en un silencio sepulcral. Solo se escuchaba la respiración agitada de la mujer y el temblor involuntario de mis propias manos. Aún atónito, observé cómo mi tío permanecía inmóvil, con la mirada fija en el lugar donde el intruso había estado. Lentamente, exhaló como si liberara un peso invisible, y se acercó con pasos medidos. Con una voz baja y cargada de una sabiduría ancestral, tomó a la mujer de los hombros y le dijo: «Levántate, ya se fue». Ella, aún en estado de shock, asintió con la cabeza, apretando con fuerza el amuleto que él le había entregado. Con lágrimas en los ojos, murmuró palabras de agradecimiento y, sin detenerse, salió disparada del local, dejando tras de sí un rastro de miedo y confusión. El ambiente en la taquería parecía haber cambiado de forma radical. Aquel encuentro, tan breve como impactante, dejó a todos en un estado de perplejidad. El administrador, que hasta entonces había intentado mantener cierto orden, se quedó sin palabras. Yo, incapaz de encontrar una explicación lógica, me quedé observando cómo mi tío se recostaba en una silla de metal, encendiendo un cigarro con la calma de quien ha vivido más noches de las que podría contar. «Hay cosas que es mejor no entender, muchacho», dijo, dirigiéndose a mí con una voz que parecía provenir de otro tiempo. «Sigue trabajando y no hagas preguntas». Sus palabras, tan enigmáticas como su mirada, me dejaron con una mezcla de alivio y creciente inquietud. Desde aquella noche, cada vez que se acerca a alguien sospechoso o algún cliente parece extraño, noto cómo mi tío, de forma casi instintiva, lleva la mano a su bolsillo para asegurarse de que el amuleto sigue allí, como si ese pequeño objeto fuera la barrera que separa lo inexplicable de nuestra realidad cotidiana. Con el pasar de los días, el recuerdo de aquella noche se transformó en una especie de leyenda interna dentro de la taquería. Aunque tratábamos de retomar la rutina, cada sonido inesperado o sombra en movimiento me hacía detenerme, agudizando mis sentidos. En más de una ocasión, mientras cerrábamos el local, juraría que oía un susurro, un murmullo que se colaba entre las sombras. La palabra «regresaré» resonaba débil pero inconfundible, haciéndome estremecer cada vez que la percibía. No pude evitar pensar en lo ocurrido, mientras repasaba mentalmente cada detalle de aquella noche. ¿Quién era aquel intruso? ¿Era real o producto de una imaginación desbordada por el cansancio y el miedo? Las historias de la ciudad abundan en leyendas urbanas y relatos de lo inexplicable. Sin embargo, lo vivido aquella noche trascendía cualquier rumor o mito popular. Recuerdo haber intentado, en varias ocasiones, interrogar a mi tío sobre el significado del amuleto. Cada vez, él desviaba la conversación con un leve encogimiento de hombros y una mirada que, en lugar de dar respuestas, invitaba al silencio. «Hay cosas que es mejor no entender», me repetía, dejando claro que algunos misterios están destinados a permanecer en las sombras. Con el tiempo, empecé a comprender que aquello no era simplemente un objeto, sino la manifestación tangible de una protección ancestral, una barrera que separa lo cotidiano de lo sobrenatural. Esa noche marcó un antes y un después en mi vida. La rutina que había conocido durante años se vio irrumpida por una nueva realidad, en la que lo inexplicable se presentaba sin previo aviso. Cada vez que la taquería comenzaba a vacilar en sus luces, o cuando el viento parecía traer voces de ultratumba,
Mi mente volvía a aquella noche fatídica. Incluso en mis momentos de aparente calma, un eco persistente me recordaba que el mundo guarda secretos que están más allá de nuestro entendimiento. Con el paso de los meses, el incidente se fue fundiendo en el tejido de mis recuerdos, pero no sin dejar su huella. Empecé a notar pequeños cambios en mí, una cautela exagerada ante lo desconocido, una sensibilidad aguda hacia los ruidos nocturnos y, sobre todo, una profunda fascinación y temor hacia aquello que escapa a lo racional. La taquería, que antes era solo un medio para ayudar en los gastos y ganar experiencia, se transformó en un escenario donde convivían lo tangible y lo misterioso. Algunos clientes habituales empezaron a comentar entre susurros sobre luces extrañas o sombras que se movían cuando nadie miraba, mientras que otros aseguraban haber sentido una presencia protectora en momentos de peligro. Mi tío, siempre discreto, continuó portando su amuleto, como si supiera que algún día volvería a necesitarlo. Una noche, mientras cerrábamos y yo ayudaba a recolocar las sillas, sentí de nuevo aquel susurro. Me detuve en seco y, con el corazón desbocado, agudicé el oído. Por un breve instante, entre el silencio y el murmullo del viento, pude distinguir la palabra «regresaré nuevamente». Esta vez, sin embargo, no sentí solo temor. Había en ese eco una promesa, una advertencia de que el equilibrio entre lo cotidiano y lo sobrenatural estaba a punto de quebrarse. Decidí, entonces, documentar en mi mente y en pequeñas anotaciones cada fenómeno extraño que sucedía en la taquería. No sabía si mis palabras algún día ayudarían a comprender lo inexplicable, pero al menos me servían para no olvidar que, en este mundo, hay puertas que se abren sin explicación y sombras que caminan sin ser vistas. Llegó el momento en que, una madrugada fría y silenciosa, el local volvió a quedar vacío. Mientras barría el piso con movimientos automáticos, mi mente no dejaba de repasar aquella noche. La imagen del intruso, el sonido de la olla al caer y, sobre todo, la mirada de mi tío mientras encendía un cigarro se grabaron de forma indeleble en mi memoria. Esa madrugada, en medio de mi soledad, sentí la urgencia de comprender algo más. Me dirigí al pequeño cuarto trasero, donde guardábamos archivos y recortes antiguos. Allí, entre documentos polvorientos y fotos en sepia, encontré una vieja libreta en la que mi tío había anotado leyendas y relatos familiares sobre espíritus, amuletos y protección contra fuerzas malignas. Leyendas que hablaban de pactos antiguos y advertencias transmitidas de generación en generación. Poco a poco, comprendí que la taquería era más que un simple negocio. Era un punto de encuentro entre el mundo de los vivos y el de aquellos que se niegan a abandonar este mundo. Con el amanecer, mientras la ciudad despertaba y la taquería se llenaba de vida nuevamente, me sentí cambiado. Las preguntas sin respuesta seguían rondando mi mente, pero también había adquirido una nueva perspectiva sobre la fragilidad de la realidad y la importancia de estar alerta ante lo desconocido. Aunque nunca llegué a obtener una explicación completa sobre el intruso o el origen del amuleto, aprendí a convivir con el misterio, aceptando que hay verdades demasiado complejas para ser comprendidas de inmediato. Cada vez que alguien comentaba una historia extraña o un fenómeno inexplicable en la ciudad, yo recordaba aquella noche con una mezcla de terror y fascinación. La experiencia me enseñó que la compasión, ese simple acto de ayudar a una persona en apuros, puede desencadenar una serie de eventos que transforman la vida de formas impredecibles. Y, a veces, en medio del caos, se esconde una lección. No todo debe ser explicado, y hay misterios que deben ser respetados. Hoy, cada vez que cierro la taquería y el local se sumerge en la penumbra, siento la presencia del pasado. El amuleto en el bolsillo de mi tío, la palabra «regresaré», susurrada por el viento, y la memoria del intruso que, por un instante, desafió las leyes de la realidad.
Me recuerdan que en este mundo nada es tan sencillo como parece, y aunque la incertidumbre me acompaña, he aprendido a aceptar que vivir en el umbral de lo inexplicable es parte de lo que nos hace humanos. Así concluye mi relato, una historia de terror y misterio que, aunque se inició con un pequeño acto de compasión, terminó marcando mi vida para siempre. Quizás, en algún rincón oscuro de Villahermosa, ese intruso se esconde esperando el momento de regresar. Y yo, entre el miedo y la fascinación, sigo adelante, con el amuleto en mi bolsillo y la certeza de que hay cosas en este mundo que jamás podrán explicarse del todo. Perro que avisa la muerte. ¿Qué tal, señor Williams? Decidí detenerme en un parador que siempre veía pero en el que nunca me había quedado. Un lugar sencillo, con unas cuantas bombas de gasolina, una tienda pequeña y un restaurante con comida corrida. El letrero decía, Parador San Isidro. Apenas bajé del camión para estirar las piernas, lo vi. Era un perro negro, de tamaño mediano, flaco pero fuerte, con unas orejas puntiagudas y unos ojos que brillaban con una inteligencia inquietante. No ladraba ni gruñía, solo se quedó ahí, a unos metros de mí, observándome con fijeza. «Ah, ya te vio el diablo», dijo un señor que estaba sentado en una mesa afuera del restaurante. Me reí, pensando que era una broma. ¿Cómo que el diablo? El señor me miró serio. Era un viejo flaco, con la piel curtida por el sol y la barba canosa. «Ese perro no es normal, amigo. Siempre se aparece cuando algo malo va a pasar. Si te mira mucho rato, mejor no sigas tu camino hoy». No le di importancia. He oído muchas historias en la carretera, y la mayoría de las veces son solo eso, cuentos. Entré al restaurante y pedí un plato de chilaquiles con café. Desde la ventana podía ver al perro, sentado justo frente a mi tráiler. «¿Por qué dicen que ese perro es del diablo?», le pregunté a la mesera mientras me servía el café. «No sabemos de dónde salió», respondió. «Nadie lo ha visto comer ni beber agua, pero cada trailero que lo ha ignorado no llega a su destino». Me reí, pero sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Puras supersticiones. «Usted sabrá», dijo la mesera encogiéndose de hombros. Cuando terminé de comer, salí del restaurante. El perro seguía en el mismo lugar. Me detuve frente a él y le chiflé. No se movió. «Mala señal, amigo», dijo el viejo de la mesa. «¿Seguro que quieres seguir?». Lo ignoré. Subí a la cabina y encendí el motor. Justo cuando iba a meter primera, el perro se paró y comenzó a caminar hacia mí. Se quedó al lado de la puerta del conductor, viéndome fijamente. No sé por qué, pero sentí que me advertía algo. Metí reversa y maniobré para salir del parador. Al incorporarme a la carretera, miré por el retrovisor. El perro seguía en el mismo lugar, observándome. Pasaron unos 20 minutos y todo parecía normal. La carretera estaba oscura y el clima seco. Casi no había tráfico, solo algunos camiones más adelante y otros que venían en sentido contrario. Pero entonces algo cambió. Las luces del tablero parpadearon un instante. La radio, que tenía apagada, soltó un ruido extraño, como si alguien soplara fuerte al micrófono. «Maldito cacharro», murmuré, golpeando el tablero. Y de pronto, sentí un golpe seco en el remolque. Miré los espejos, nada. Aceleré un poco, pero apenas avancé unos metros, el golpe se repitió, esta vez más fuerte. «¿Qué demonios?». Reducí la velocidad. No quería detenerme en medio de la nada, pero si algo se había soltado en la carga, era mejor revisarlo antes de que causara un accidente. Busqué un lugar seguro y orillé el camión. Apagué el motor y bajé con la lámpara en mano. El viento soplaba fuerte y la noche estaba inquietantemente silenciosa. Rodeé el tráiler.
iluminando los neumáticos y la parte baja del remolque. Todo parecía en orden. Pero cuando apunté la luz hacia la parte trasera, casi se me cae la lámpara de la mano. Ahí, en medio del camino, estaba el perro negro. No sé cómo llegó hasta ahí. Yo había manejado varios kilómetros desde el parador, y no había manera de que me siguiera sin que lo viera. El perro no se movía, solo estaba ahí, con esos ojos fijos en mí. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué quieres?, pregunté en voz baja. El perro inclinó la cabeza como si me entendiera. Luego miró hacia el camino a lo lejos. Sentí un nudo en el estómago. Regresé a la cabina y cerré la puerta con seguro. Encendí el camión y me incorporé de nuevo a la carretera. Unos 10 minutos después, vi luces intermitentes más adelante. Reduje la velocidad y me encontré con un accidente. Un tráiler volcado. El remolque estaba partido en dos y la cabina completamente destrozada. Me estacioné en el acotamiento y bajé. Otros traileros ya estaban ahí, tratando de ayudar. ¿Alguien vio qué pasó?, pregunté. Parece que perdió el control en la curva, dijo uno de los conductores. No pudo frenar a tiempo. Me acerqué para ver mejor. Cuando miré la cabina del tráiler accidentado, el corazón se me detuvo. Era el mismo viejo que me advirtió sobre el perro en el parador. Dio la casualidad de que alguien lo conocía y confirmó que había salido del parador apenas unos minutos antes que yo. Me alejé, sintiéndome mareado. Encendí un cigarro con las manos temblorosas. Miré hacia la carretera, hacia la oscuridad de la noche. Y ahí estaba él, el perro negro, sentado a un lado del camino, mirándome. No me acerqué, no le hablé. Solo lo miré por unos segundos antes de subirme al tráiler y seguir mi camino. Desde entonces, cada vez que veo un perro negro en la carretera, no lo ignoro. Tal vez sea coincidencia, tal vez sea algo más, pero prefiero no averiguarlo. Mujer que no deja de hablar. ¿Qué tal, señor Williams? Soy un seguidor de su canal y quiero compartirle algo que me pasó hace unos años en la carretera. Aquella noche, el clima estaba extraño. El viento soplaba con una fuerza que hacía temblar la caja del tráiler, y las nubes cubrían la luna, sumiendo todo en una penumbra espesa. No era la primera vez que hacía ese recorrido, pero algo se sentía diferente. Maldita carretera, murmuré, ajustando mis manos al volante. Había salido de Durango al anochecer, y mi destino era un almacén en Mazatlán. Llevaba una carga de productos enlatados, y el tiempo jugaba en mi contra. Si no llegaba antes del amanecer, tendría que esperar hasta el siguiente día para la descarga, lo que significaba más horas sin dormir y menos dinero. Mientras avanzaba por la autopista solitaria, vi una silueta en la orilla del camino. Una mujer, con un vestido claro, de pie bajo la luz mortecina de un viejo poste. A esa hora, en un tramo tan peligroso, era raro ver a alguien. Reducí la velocidad y al acercarme, ella alzó la mano. No suelo levantar gente, pero algo en su presencia me inquietó. No parecía una vagabunda ni una trabajadora de la zona. Tenía el cabello largo y bien cuidado, y su postura era firme, como si no temiera nada. Contra mi instinto, frené. Bajé el vidrio y le pregunté, ¿a dónde vas? Hasta donde me puedas llevar, dijo con una voz clara sin titubeos. Asentí. No tenía ganas de discutir. Abrió la puerta y subió, acomodándose en el asiento con una tranquilidad que me desconcertó. Apenas arranqué, empezó a hablar. Gracias por detenerte, casi nadie lo hace. Antes la gente era más amable en la carretera. Ahora todos tienen miedo de algo. No respondí, no porque no quisiera, sino porque ella no me dio oportunidad. Hace años esto no era así. Las noches eran más limpias, el viento olía distinto, la gente confiaba más en los desconocidos, pero todo cambió. ¿Tú crees en los accidentes? Dicen que no existen, que todo está escrito. Su voz era monótona, sin emoción.
pero hablaba con una fluidez que me ponía nervioso. Yo iba por esta misma carretera una noche como esta. Había salido de Mazatlán y tenía que llegar a Durango, pero nunca llegué. Apreté el volante. Su tono no era de tristeza, sino de algo más profundo, como si no hablara de sí misma, sino de otra persona. A veces la gente no se da cuenta de lo que ha hecho hasta que es demasiado tarde, continuó. Un descuido, un segundo de distracción, y todo se acaba. Tragué saliva y le eché un vistazo de reojo. Su rostro estaba sereno, pero sus manos estaban rígidas sobre su regazo. Oye, ¿puedes bajar la voz? Me está distrayendo, dije, intentando sonar tranquilo. Entonces, por primera vez, guardó silencio. Giró la cabeza lentamente hacia mí y clavó sus ojos en los míos. Tú me atropellaste hace años. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Qué dijiste? Tú me atropellaste, repitió, con una calma que me heló la sangre, y seguiste de largo. Mis manos sudaban. El camión pareció volverse más pesado, como si la gravedad se multiplicara dentro de la cabina. Eso no es cierto, balbuceé. Yo nunca... No te detuviste, interrumpió. Me dejaste en el asfalto, con los huesos rotos y la boca llena de polvo. ¿Sabes lo que se siente morir sola en la carretera? Un escalofrío me recorrió la espalda. La miré de nuevo y mi estómago se revolvió. Su vestido, que antes parecía limpio, ahora estaba rasgado y cubierto de tierra. Su piel tenía un tono cenizo, como si la vida se hubiera drenado de su cuerpo. El aire dentro de la cabina se volvió denso. ¡Basta!, grité, girando el volante con fuerza. El tráiler patinó en la carretera húmeda. Sentí el peso de la carga empujarme hacia un lado. Las llantas delanteras derraparon, y en cuestión de segundos, perdí el control. El último sonido que escuché fue el impacto brutal contra un árbol. Cuando desperté, estaba atrapado en el asiento, con la cabeza latiéndome de dolor. La cabina estaba hecha pedazos, el parabrisas estrellado y el motor soltando humo. La puerta del copiloto estaba abierta. No había nadie. Con un esfuerzo titánico, logré soltarme el cinturón y abrir la puerta. Caí al suelo y me arrastré lejos del camión. La carretera estaba desierta. Maldita sea, murmuré, intentando ponerme de pie. Entonces, la vi, a unos metros, de pie en medio del asfalto, sonriendo. Su rostro era otra vez el de antes, con la misma expresión serena, como si nada hubiera pasado. Nos volveremos a ver, susurró, y desapareció. El sonido lejano de un motor me sacó de mi trance. Un tráiler venía en mi dirección. Agité los brazos y el conductor frenó de golpe. Un hombre bajó corriendo. «Hermano, ¿estás bien?». No respondí. Seguía mirando hacia el lugar donde ella había estado. El hombre me agarró del brazo y me ayudó a ponerme de pie. «¿Qué pasó? ¿Perdiste el control?». Me pasé la mano por la cara, temblando. «Recogí a una mujer». El hombre frunció el ceño. «Aquí no hay nadie». Volteé hacia mi tráiler destrozado. La puerta del copiloto seguía abierta, pero el asiento estaba vacío. El otro conductor me palmeó la espalda. «Mira, hermano, esta carretera es jodida. A muchos les ha pasado que ven cosas que no están ahí». No dije nada. Sabía lo que había visto. Sabía lo que había escuchado. Y lo peor de todo, sabía que volvería a verla. Niñito en la curva. Hola, señor Williams. Mira, si alguien me hubiera contado esta historia, no sé si la creería. Suena como uno de esos cuentos de carretera que se cuentan en las paradas de camiones o en las charlas de madrugada con otros choferes. Pero esto me pasó a mí. En este trabajo, uno ve de todo. Accidentes feos, carreteras que parecen interminables y encuentros con gente de todo tipo. La soledad se vuelve tu mejor amiga. Y el miedo. El miedo es solo una palabra, hasta que te toca vivir algo que te hace dudar de la realidad.
Esa noche venía rodando por la carretera libre que va de Durango a Mazatlán. No me gusta esa ruta, pero el patrón no quería pagar casetas y me pidió que evitara la autopista. La sierra es traicionera, con curvas cerradas y neblina espesa que aparece de la nada. Pero lo peor son las historias que cuentan. Que si la Llorona, que si el ánima de un trailero que murió en una bajada sin frenos. Yo siempre me reía de eso, hasta esa noche. Era poco más de la medianoche cuando lo vi. La luna apenas alumbraba el camino, y los faros de mi tráiler iluminaban la curva adelante. Fue entonces cuando, de la nada, un niño apareció corriendo sobre el asfalto. Mi reacción fue instantánea. Pisé el freno a fondo y sentí cómo el tráiler rechinaba, las llantas dejando marcas en el pavimento. El motor rugió con fuerza, y el remolque se movió bruscamente. El niño estaba justo en el centro de la carretera, con los brazos extendidos. Tenía una playera blanca y unos pantaloncitos cortos, como si hubiera salido a jugar y se hubiera perdido. El camión se detuvo apenas a unos metros de él. Mi corazón latía con fuerza. Me quedé ahí, con las manos aferradas al volante, intentando procesar lo que acababa de pasar. Pero cuando volví a mirar, el niño ya no estaba. Busqué con la mirada, revisé los espejos, incluso me incliné sobre el tablero para ver mejor. Nada. El sudor me corrió por la frente. Lo había imaginado. Tal vez era solo el reflejo de algo. Fue entonces cuando escuché el golpe. Toc, toc, toc. Un sonido seco en la ventanilla del lado del chofer. Mi estómago se hizo un nudo. Volteé lentamente. Ahí estaba el niño, pegado al vidrio, mirándome fijamente. Su rostro estaba pálido, sus ojos enormes y oscuros. Sus labios se movieron y, con una voz fría, me dijo: «No te preocupes, yo ya estoy muerto». Mi cuerpo se paralizó. En un parpadeo desapareció. No hubo tiempo de reaccionar. Pisé el acelerador y salí de ahí como alma que lleva el diablo. Cuando llegué a la siguiente gasolinera, me bajé temblando. Necesitaba un café, un cigarro, lo que fuera para calmarme. El despachador me vio pálido y me preguntó qué me pasaba. Vi algo en la carretera, un niño. Su expresión cambió de inmediato. ¿En la libre?, asentí. El hombre suspiró y miró hacia el suelo, como si le hubiera confirmado algo que ya sabía. No eres el primero que lo ve. Me contó que hace años, en esa misma curva, un autobús de pasajeros se volcó. Entre los muertos estaba un niño de 6 años que iba sentado en la parte trasera. Dicen que su madre sobrevivió, pero el cuerpo del niño nunca fue encontrado. Los traileros que toman esa ruta a menudo ven algo similar a lo que yo vi. Algunos solo ven una sombra, otros escuchan risas infantiles, y unos cuantos, como yo, lo ven de cerca. Nunca volví a tomar esa carretera. Nunca volví a dudar de las historias que se cuentan en la ruta, porque algunas son más que cuentos. Animal con rostro humano. Hola, señor Williams. No sé cómo empezar esto sin sonar como un loco, pero juro por mi vida que lo que vi aquella noche en la carretera no era un animal normal. Iba solo, como la mayoría de las veces. Ya había pasado San Fernando cuando el ambiente empezó a sentirse extraño. No sé explicarlo bien, pero los que manejamos de noche entendemos esa sensación. Ese momento en el que el aire se vuelve pesado, como si algo te estuviera observando desde la oscuridad. El camino estaba solo, ni un solo carro, ni un tráiler, nada. Solo mi camión y el asfalto iluminado por mis faros. Y entonces lo vi. Un perro grande cruzó la carretera de golpe. Pisé el freno con fuerza, haciendo rechinar las llantas sobre el pavimento. El animal se quedó en medio del camino, inmóvil, mirándome. Lo primero que noté fue su tamaño. No era un perro normal. Tenía el cuerpo de un animal callejero, huesudo y sucio. Pero lo que realmente me heló la sangre fue su cara. Porque no era una cara de perro. Era un rostro humano. No como si fuera una persona con máscara de perro, no. Era un animal, pero con una cara completamente humana. Los ojos, la nariz, la boca, todo era de una persona. Y me estaba mirando.
Mi cuerpo se quedó paralizado. Mi respiración se volvió pesada. En la radio, la señal se perdió por completo y solo quedó un ruido estático. Intenté moverme, hacer algo, pero mis manos estaban aferradas al volante, como si algo me impidiera reaccionar. El animal, si es que se le podía llamar así, movió la boca como si intentara hablar, pero lo único que salió de su garganta fue un sonido ronco y ahogado, como un lamento que se mezclaba con el viento. Entonces, sin previo aviso, corrió hacia la orilla del camino y desapareció entre los matorrales. Yo tardé varios segundos en reaccionar. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos y mis manos estaban sudando. No podía quedarme ahí parado, así que solté el freno y aceleré. No quería voltear a los lados, pero algo dentro de mí me obligó a hacerlo. Y lo vi de nuevo. Corría junto a mi tráiler, con una velocidad inhumana, con esa maldita cara viéndome fijamente. No supe qué hacer. Lo único que pensé fue en salir de ahí, en pisar el acelerador y rezar para que esa cosa no se subiera a la cabina. Metí cambio, aceleré con todo lo que daba el motor. El tráiler rugió, pero el animal seguía ahí, corriendo a mi lado, manteniendo la misma velocidad. Entonces, de la nada, escuché un golpe seco en la parte trasera del tráiler. Algo había brincado sobre la caja. Mis manos temblaban mientras intentaba ver por los espejos, pero la noche era demasiado oscura. Solo alcanzaba a distinguir sombras moviéndose encima de mi carga. El radio empezó a hacer un sonido raro, como si alguien estuviera hablando entrecortado, con una voz distorsionada que no lograba entender. Y luego escuché algo peor. Escuché pasos en el techo de la cabina. Algo estaba caminando sobre mí. La desesperación me hizo pisar aún más el acelerador. Sentía la vibración del motor en los pies, pero también sentía las pisadas sobre mi cabeza. Eran lentas, pesadas. No sé cómo logré mantener el control del tráiler, pero en ese momento vi algo adelante, las luces de un retén militar. No lo pensé dos veces. Toqué el claxon con todas mis fuerzas. Hice parpadear las luces altas para llamar la atención de los soldados. Cuando estuve a unos metros, el peso sobre la cabina desapareció. No escuché que algo brincara. No vi nada en los espejos. Simplemente ya no estaba. Los soldados me hicieron la señal de detenerme y me bajé casi corriendo. Uno de ellos se me acercó con la mano en el arma. ¿Está bien, chofer? No supe qué responder. Solo miré hacia atrás, esperando ver a ese animal, pero no había nada. Otro soldado rodeó la caja y me hizo una seña para que abriera la puerta trasera. Con manos temblorosas quité el candado y levanté las puertas. La carga estaba intacta. No había señales de que algo o alguien hubiera estado ahí. Pero yo sé lo que vi. Uno de los militares me miró con seriedad y luego dijo algo que se me quedó grabado. No es el primero que llega así. No quise preguntar más. Solo me quedé ahí, con el motor aún encendido, sintiendo cómo el miedo seguía pegado a mi piel. Esa noche terminé el viaje, llegué a mi destino y entregué la carga. Pero desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, miro con más atención a los lados, porque sé que esa cosa sigue ahí, esperando. Chaleco reflectante. ¿Qué tal, señor Williams? Le mando este relato porque sé que en su canal cuentan historias de traileros y cosas raras que pasan en la carretera. Iba bien de tiempo, con el café haciendo su trabajo y la radio encendida en una estación de música norteña, que apenas se escuchaba entre la estática. La carretera estaba solitaria. A esas horas ya casi no hay tráfico, solo uno que otro tráiler y algún autobús nocturno. El clima estaba tranquilo, sin viento ni lluvia. Todo indicaba que sería un viaje sin problemas. Pero la carretera, como dije, siempre encuentra la forma de sorprenderte. Pasando un tramo entre San Roberto y Galeana, lo vi. Un hombre con chaleco reflectante estaba parado en medio del carril derecho, moviendo los brazos como si estuviera haciendo señales para que bajara la velocidad. Lo primero que pensé fue que era un oficial de caminos, tal vez advirtiendo sobre un accidente más adelante. Pero algo no me cuadraba.
No había patrulla, ni luces, ni bengalas. Solo él, de pie en la oscuridad. Apreté los frenos con cuidado. El tráiler redujo la velocidad, pero antes de detenerme por completo, el hombre desapareció. No caminó hacia algún lado, no se agachó, simplemente desapareció. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me agarré fuerte del volante, tratando de entender qué había pasado. Y entonces lo vi. A unos metros adelante, un coche detenido en plena carretera, sin luces, sin reflejantes, sin nada. Si no hubiera frenado, me lo habría llevado de frente. El corazón me latía con fuerza. Tomé aire y traté de calmarme. Bajé la velocidad aún más y pasé junto al coche con cuidado. No se veía nadie dentro. No tenía impactos, no estaba volcado. Solo estaba ahí, abandonado en medio de la carretera. Seguí mi camino sin detenerme. No iba a quedarme a averiguar qué pasaba. Después de unos minutos, cuando creí que ya había dejado todo atrás, volví a verlo. Estaba en el espejo retrovisor, el mismo hombre del chaleco reflectante, sentado en el asiento del copiloto dentro de la cabina. No sé cómo explicar lo que sentí en ese momento. Fue un miedo frío, paralizante. No podía mover las manos del volante ni apartar la vista del camino. Solo veía su reflejo en el espejo, mirándome fijamente. No volteé, no podía. Vete, 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 repetía en mi cabeza, como si eso fuera a hacer que desapareciera. Y entonces, en un parpadeo, ya no estaba. Apreté la mandíbula y seguí conduciendo. El miedo seguía ahí, pero no iba a detenerme. Cuando llegué a un paradero de tráileres en Los Chorros, me estacioné y bajé de la unidad. Necesitaba aire, mover las piernas, asegurarme de que todo estaba bien. Miré dentro de la cabina con el celular en la mano, iluminando cada rincón. No había nadie. Saqué un cigarro y lo encendí con manos temblorosas. «¿Todo bien, colega?», me preguntó un chofer que estaba cerca, recargado en su tráiler. Asentí, aunque en realidad no sabía si todo estaba bien. «Vi algo raro en la carretera», dije, sin entrar en detalles. El chofer exhaló el humo de su cigarro y asintió con la cabeza, como si ya supiera de qué hablaba. «¿Por dónde venías?» «Pasando San Roberto». El hombre chasqueó la lengua y tiró la colilla al suelo. «No eres el primero que ve eso». Mi piel se erizó. «¿Lo has visto?» «Yo no, pero varios compañeros sí. Dicen que hace años un oficial de caminos murió atropellado en esa zona, tratando de advertirle a un trailero sobre un choque adelante. Desde entonces, se aparece para evitar que otros corran con la misma suerte». Me quedé en silencio. No sé si era la verdad o solo una historia de carretera. Lo único que sé es que, si no hubiera frenado cuando lo vi, tal vez yo también habría terminado muerto en ese tramo. A veces, cuando manejo de noche, reviso el espejo sin querer. Y aunque nunca he vuelto a verlo, cada que paso por esa carretera, bajo la velocidad, por si acaso. Piedras que golpean el camión. ¿Qué tal, señor Williams? Sé que hay muchas historias de miedo entre los que vivimos en la ruta, pero le aseguro que esta no es un invento ni una exageración. Lo que viví esa noche fue real. La contaré tal como la viví, pero si decides seguir leyendo, que sea bajo tu propio riesgo. Todo comenzó en una de esas noches donde el cansancio pega fuerte. Llevaba más de 10 horas al volante, manejando un tráiler de plataforma con una carga de acero rumbo a Monterrey. La carretera estaba tranquila, con apenas unos cuantos camiones a lo lejos y uno que otro vehículo de carga ligera adelantándome de vez en cuando. La radio había dejado de sintonizar estaciones hacía un buen rato, y la única compañía que tenía era el sonido del motor y el golpeteo del viento contra la cabina. Faltaban pocas horas para el amanecer, y decidí detenerme un momento en una gasolinera de paso, a unos kilómetros de un poblado llamado Guadalcázar. Apenas apagué el motor. Me recargué en el asiento y cerré los ojos, con la intención de descansar al menos unos minutos. No dormí.
pero el cuerpo me lo agradeció. ¿Qué onda, viejo? ¿Pa dónde vas? Me dijo otro trailero al acercarse. Tenía un café en la mano y cara de llevar días sin dormir bien. Monterrey, respondí, sobándome los ojos. No te duermas aquí. Mejor avánzale unos kilómetros más y párate en la siguiente gas. Aquí se aparece algo raro, me advirtió en tono serio. Algo raro como que... El hombre me vio con una expresión difícil de leer. No parecía alguien que hablara por hablar. Piedras, golpean los camiones, primero una, luego otra, hasta que oyes como si te estuvieran apedreando todo el tráiler. Pero sales a revisar y no hay nada ni nadie. Lo miré con incredulidad, pero no le respondí nada. Simplemente asentí, tomé aire y encendí el motor. Quizás solo intentaba asustarme, o tenía alguna historia mal contada en la cabeza. Salí de la gasolinera y tomé la carretera otra vez. La noche estaba oscura, sin luna, y el único sonido era el motor del tráiler y el golpeteo de los neumáticos contra el asfalto. No pasó mucho tiempo cuando lo escuché. Un golpecito, algo pequeño contra la lámina del lado del copiloto. Piedritas, pensé, alguna gravilla suelta que voló con el viento. Seguí manejando. El sueño me pesaba en los ojos, pero aún podía aguantar. Otro golpe, esta vez más fuerte. Sentí un escalofrío. Miré por los espejos, pero la carretera estaba vacía. De pronto, una tercera piedra golpeó, seguida de otra, y otra más. En cuestión de segundos, parecía que alguien estaba lanzando un puño de piedras contra el tráiler, una tras otra, rebotando contra la carrocería con un sonido hueco y seco. Frené de golpe y encendí las luces altas, esperando ver a algún chamaco o alguien escondido entre la maleza. Pero no había nada, ni un alma, ni rastro de piedras en la carretera. Bajé del camión con la lámpara en mano, revisando alrededor. El viento soplaba suave entre los matorrales y el silencio era absoluto. El motor aún estaba caliente y la cabina emitía esos pequeños crujidos metálicos que hacen los tráileres cuando se enfrían. Pero no había nadie. Regresé a la cabina, tratando de ignorar el malestar en el estómago. Encendí el motor y seguí avanzando. Los golpes comenzaron de nuevo, esta vez con más fuerza. Era como si alguien estuviera arrojando piedras con rabia, golpeando la caja del tráiler y las puertas de la cabina con insistencia. «No puede ser», gruñí, apretando el volante. Aceleré. Quería salir de ahí cuanto antes. Pero los golpes no pararon. El sonido cambió. Ya no eran solo piedras. Ahora se escuchaba algo más. Algo que raspaba el metal. Como uñas. Los pelos de la nuca se me erizaron. Mantuve la vista en la carretera, con las manos tensas en el volante. Algo se movió en el espejo lateral. Un bulto. Una sombra. No quise voltear. «No es real», murmuré para mí mismo. Pero el sonido continuaba. Algo estaba arañando la puerta del copiloto. No podía soportarlo más. Giré la cabeza de golpe. Nada. Solo el reflejo de mi propio rostro pálido en el espejo. Y de pronto, un golpe seco en el parabrisas. Salté en el asiento. El corazón me latía con fuerza. El vidrio estaba limpio, sin marcas, sin grietas. Aceleré más. El camión rugió con fuerza mientras avanzaba a toda velocidad por la carretera. Las piedras dejaron de golpear, pero algo no estaba bien. Me sentía observado. Y entonces, sin previo aviso, las luces del tráiler parpadearon. El tablero se volvió loco. Las agujas del velocímetro y del tacómetro temblaban como si el camión se hubiera vuelto loco. La radio, que había estado apagada, soltó un ruido horrible, una especie de estática mezclada con un murmullo lejano. «¡No, no, no!», grité, golpeando el tablero. La carretera frente a mí parecía alargarse infinitamente. Algo estaba mal, como si el tiempo se hubiera detenido. Y entonces lo vi. Un hombre, parado en medio de la carretera, justo frente a mi camión.
Vestía ropa vieja, sucia, como si llevara años caminando sin rumbo. Sus ojos, Dios mío, sus ojos eran 2 agujeros negros. Frené con todas mis fuerzas. El tráiler derrapó, las llantas chillaron y sentí como la carga se sacudía violentamente detrás de mí. Pero cuando el camión se detuvo, el hombre ya no estaba. Solo el silencio, solo la carretera vacía. Me quedé ahí, con las manos temblorosas sobre el volante, tratando de controlar mi respiración. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento tomé valor y seguí conduciendo. Llegué a Monterrey con el amanecer, con los nervios destrozados y el cuerpo agotado. Nunca volví a tomar esa ruta de noche. Nunca supe qué pasó realmente esa noche en la carretera de San Luis Potosí. Pero cada vez que escucho el sonido de una piedra golpeando el camión, siento que algo me sigue mirando. Mano que agarra el volante. ¿Qué tal, señor Williams? Antes que nada, quiero decirle que sigo su canal desde hace tiempo, y siempre me han gustado las historias que comparte. Todavía me cuesta trabajo hablar de eso, pero aquí le dejo mi historia. Créame, señor Williams, cada palabra es verdad. Era una madrugada fría de noviembre. Llevaba una carga de tarimas con mercancía para entregar en Monterrey. Había salido tarde de San Luis Potosí porque la empresa me demoró con unos papeles. No me preocupaba. El camino lo conocía bien, y si metía buen ritmo, llegaría al amanecer. Los primeros kilómetros fueron tranquilos. No había mucho tráfico, y la música en el estéreo me mantenía despierto. A la altura del entronque con Galeana, el clima cambió drásticamente. Una neblina espesa cayó sobre la carretera, y la visibilidad se redujo casi a nada. Tuve que bajar la velocidad y encender las luces antiniebla. Y ahí fue cuando todo comenzó. Iba concentrado en la línea del acotamiento, asegurándome de no salirme del camino, cuando sentí algo en el aire. Era difícil explicarlo, pero era como si la cabina del camión se hubiera vuelto más pesada, como si alguien más estuviera adentro conmigo. Miré por el retrovisor, pero solo vi la oscuridad detrás. Toqué el crucifijo que cuelga del espejo, un hábito que tengo cuando siento algo raro en la carretera. No soy especialmente religioso, pero ese pequeño gesto siempre me ha dado tranquilidad. Minutos después vi algo que me puso la piel de gallina. A la orilla del camino, entre la niebla, una silueta apareció de la nada. Era una mujer. Estaba parada con la cabeza baja, vestida con algo largo y oscuro, como un vestido viejo y sucio. Le pasé de largo, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. No frené. No miré atrás, pero el radio del camión, que había estado sonando normal, empezó a fallar. La música se distorsionó, convirtiéndose en un ruido extraño, como si alguien hablara a través de la estática. Bajé el volumen, sintiéndome cada vez más inquieto. Y entonces sucedió. Iba a 80 kilómetros por hora cuando sentí un frío helado en la mano derecha. No fue una corriente de aire, no fue mi imaginación. Fue una mano que no era la mía. Estaba sobre la mía, en el volante, presionando mis dedos con fuerza. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Intenté soltar el volante, pero la presión aumentó. Era como si alguien invisible estuviera tratando de girarlo. «No chingues, Zrenia», solté, intentando recuperar el control. La sensación era horrible, helada, como si la muerte misma me estuviera tocando. Luché contra la fuerza que jalaba el volante, y de un tirón desesperado, logré afianzarlo con ambas manos. La presión desapareció de golpe. Respiré agitado, sintiendo el sudor frío en la frente. No podía explicarlo, no quería explicarlo. Aceleré. Pensé que lo peor había pasado. Pero entonces, vi la silueta de la mujer otra vez. Esta vez, estaba en medio del camino. Pisé el freno con todas mis fuerzas. El camión rechinó, las llantas derraparon y mi carga tembló peligrosamente. Cerré los ojos, esperando el impacto, pero no hubo nada. Cuando abrí los ojos, la carretera estaba vacía. No podía estar volviéndome loco.
No podía haberla imaginado. Respiré hondo y revisé los espejos. Nada. Decidí seguir adelante. Lo único que quería era salir de esa maldita neblina y llegar a un lugar con gente. Pero el tormento no había terminado. A unos cuantos kilómetros del parador más cercano, sentí algo aún peor. El asiento del copiloto crujió, como si alguien se hubiera sentado ahí. No miré, no quería ver, pero lo sentí. El peso, la presencia, el aire frío llenando la cabina. No estaba solo. Encendí la radio de nuevo, solo para romper el silencio. La estática seguía ahí, pero entrecortada. Una voz se escuchó. Una voz de mujer. Frena. No lo hice. Frena. Apreté los dientes. Frena. Y entonces, la mano volvió a aparecer sobre la mía. No quería que siguiera avanzando. No quería que saliera de ahí. Pero no me iba a detener. Hice lo único que se me ocurrió. Solté una maldición. Me aferré al volante y presioné el acelerador a fondo. El camión rugió y sentí la vibración del motor en todo el cuerpo. La presión en mi mano desapareció. El asiento del copiloto dejó de crujir. Y, de pronto, la niebla se despejó. Llegué al parador temblando. Pedí un café cargado y me senté en la mesa más alejada de todos. Un viejo trailero se me quedó viendo. «Te ves pálido, cabrón», me dijo, encendiendo un cigarro. «¿Viste algo en la carretera?» No respondí de inmediato. No quería sonar como un loco. Pero él ya sabía. «Si vienes de Matehuala no eres el primero», dijo, soltando el humo lentamente. «Esa carretera está maldita». Lo miré fijamente. «¿Por qué?» El viejo suspiró. «Dicen que hace muchos años una mujer viajaba con su esposo trailero. Se quedaron varados en la neblina y él bajó a revisar algo del motor. Un borracho pasó a toda velocidad y se lo llevó. La mujer quedó sola en la cabina, esperando, pero nadie llegó a ayudarla. Nadie la vio. Se murió de frío ahí mismo, aferrada al volante, esperando que alguien la sacara de la carretera. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Desde entonces, dicen que si la ves en la carretera, es porque te quiere llevar con ella». El viejo me miró con seriedad. «Si llegas a sentir su mano otra vez, no la dejes girar el volante». No dije nada más. Terminé mi café y volví al camión, con las piernas aún temblando. Esa fue la última vez que tomé esa carretera de noche. Y hasta el día de hoy, cuando voy manejando y siento un escalofrío en la mano, aprieto el volante con todas mis fuerzas. No pienso dejar que ella me lleve. Ropa mojada en la carretera. «¿Qué tal, señor Williams? Espero que esté bien. Me animé a enviarle esta historia porque sé que en su canal se habla de cosas que la mayoría no cree. Pero los que vivimos en la carretera sabemos que hay cosas que simplemente no tienen explicación. Esto me pasó hace algunos años en la carretera federal de Sonora, cerca de un pueblo llamado Imuris. Nunca lo había contado porque hasta yo mismo me convencí de que debió ser un sueño, un mal rato por el cansancio. Pero hay algo que todavía me hace dudar: la maldita ropa mojada. Era una noche de otoño y yo venía manejando desde Nogales, transportando un cargamento de materiales para construcción. Llevaba varias horas en el camino, con el café frío en el termo y la radio sonando bajito. La carretera estaba solitaria. Solo se veían las luces rojas de algún tráiler a lo lejos, y, de vez en cuando, los ojos brillantes de un coyote cruzando el camino. Pasando Magdalena de Quino, la niebla empezó a espesarse. No era común en esa zona, pero con el cambio de estación a veces pasaba. No me preocupé demasiado hasta que noté algo raro en el pavimento. A unos metros delante de mí, bajo el resplandor de los faros, vi lo que parecían montones de ropa tirados en la carretera. Al principio pensé que alguien había perdido su equipaje, pero conforme me acerqué, algo me puso la piel de gallina. La ropa estaba empapada, y no hablo de un poco de humedad, sino de completamente mojada.
como si la hubieran sacado de un río. El detalle que me hizo sentir un nudo en el estómago fue que no había rastros de lluvia reciente. La carretera estaba seca, el cielo despejado y el aire cálido. Reduje la velocidad y pasé lentamente por encima de las prendas. Alcancé a distinguir pantalones de mezclilla, camisas, incluso lo que parecía un vestido. Todos empapados, oscuros por la humedad. ¡Qué chingados!, murmuré para mí mismo. Pensé en detenerme, pero algo me dijo que siguiera. No sé explicarlo. Fue un presentimiento, como si algo en mi interior supiera que no debía quedarme ahí. Pisé el acelerador y seguí adelante. La niebla se volvió más espesa, y por un momento sentí que el camino se volvía más estrecho. Los espejos reflejaban sombras extrañas, pero me convencí de que era el cansancio jugándome una mala pasada. Unos kilómetros más adelante, en un tramo donde la carretera se abría un poco, vi un par de luces en la orilla. Era un carro estacionado con las intermitentes encendidas. Al pasar junto a él, alcancé a ver que tenía la puerta del conductor abierta. Había una silueta de alguien sentado en el asiento, pero lo más extraño era que tenía la cabeza gacha, como si estuviera dormido o inconsciente. Un escalofrío me recorrió la espalda. No me detuve. Mi instinto me decía que algo no estaba bien. Seguí avanzando y la niebla comenzó a despejarse. Pero entonces lo vi. Un poco más adelante, sobre la orilla de la carretera, había una figura de pie. Era una mujer. Estaba descalza, con el cabello largo y enmarañado cayéndole sobre la cara. Su ropa, vestido ligero, estaba completamente empapada. No levantó la cabeza, no se movió. Solo se quedó ahí, inmóvil, como si esperara algo. El aire en la cabina se sintió más denso. Pasé junto a ella y por un instante juré que levantó la cabeza y me miró. Pero lo más jodido fue lo que vi en el retrovisor. No estaba sola. Había más figuras a su alrededor. Hombres, mujeres, todos de pie, mojados, mirándome mientras me alejaba. El pánico me invadió. Pisé el acelerador sin pensarlo. Mi corazón latía con fuerza y el frío me calaba hasta los huesos, aunque la noche era cálida. No sé cuánto tiempo manejé sin mirar atrás, pero cuando llegué a una gasolinera en Santa Ana, sentí que podía respirar de nuevo. Me estacioné y bajé del tráiler. Mis piernas temblaban. Fui al baño y me eché agua en la cara. Me veía pálido, con los ojos inyectados en sangre. ¿Todo bien, compa?, preguntó un señor que estaba llenando su termo de café. Asentí sin decir nada. Regresé a mi tráiler, pero cuando abrí la puerta, mi estómago se revolvió. Ahí, sobre el asiento del copiloto, había una prenda de ropa mojada. Un pantalón de mezclilla, empapado, goteando agua en el tapete. Me quedé helado. No supe qué hacer. No había forma de que algo así estuviera ahí. Cerré la puerta de golpe y arranqué el tráiler. No me importó el cansancio. No me importó el sueño. Conduje hasta que vi las primeras luces de Hermosillo. Cuando llegué a mi destino, el pantalón ya no estaba. Ni una sola gota de agua, ni una mancha de humedad en el asiento. Nada. Como si nunca hubiera estado ahí. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, evito mirar a los lados. No quiero volver a verlos. Porque sé que siguen ahí, esperando. Bulto en medio del camino. ¿Qué tal, señor Williams? Si decide compartir mi historia, solo le pido una cosa: que la gente no la tome como un simple relato. Esa noche iba con una carga de frutas y verduras para entregar en Mazatlán. Nada fuera de lo normal. El trabajo era sencillo: salir de Gómez Palacio al anochecer, manejar toda la madrugada y llegar con el primer rayo de sol. Era un trayecto que ya había hecho muchas veces, pero algo en el ambiente se sentía raro. Desde que arranqué, el camión se sentía pesado, más de lo habitual. Revisé las llantas, el motor, el peso de la carga. Todo parecía estar en orden. Aún así, tenía esa sensación en el pecho, esa incomodidad que no podía explicar. «Nomás son mamadas tuyas», me dije en voz baja mientras ponía la radio para distraerme.
Pasaban de la medianoche cuando llegué a la zona de curvas en la sierra. Había neblina, pero no tan densa como para impedir la visibilidad. No venía ningún carro detrás ni de frente, así que iba relajado. De repente, algo apareció en medio del camino. Era un bulto oscuro, grande, justo en mi carril. Pisé el freno y giré el volante con cuidado para esquivarlo. El camión se ladeó un poco, pero logré controlar la maniobra. Pasé a un lado del objeto y, por instinto, miré el espejo retrovisor para ver qué era. Se me heló la sangre. No era un bulto, era un cuerpo. Estaba ahí, tirado, con los brazos extendidos y la cara hacia arriba. Lo vi con claridad en la luz de mis faros traseros. Un hombre, pero en el instante en que parpadeé, ya no estaba. Respiré hondo, tratando de calmarme. No lo viste bien, cabrón, era otra cosa, me dije. Aún así, la piel se me erizó. Seguí avanzando, pero ya no podía quitarme de la cabeza la imagen de aquel cuerpo en la carretera. Decidí que lo mejor era parar un rato y calmarme. Más adelante encontré un pequeño mirador con espacio suficiente para orillarme. Apagué el motor, bajé la ventanilla y encendí un cigarro. El aire de la sierra estaba frío. A lo lejos se escuchaban los grillos y algún que otro ruido del monte. Estuve así unos minutos, tratando de convencerme de que mi mente me había jugado una mala pasada. Pero entonces, algo se movió entre la neblina. Al principio pensé que era un animal, tal vez un coyote o un perro callejero, pero cuando la figura empezó a tomar forma, supe que no era ninguna bestia. Era un hombre. Estaba a unos metros del camión, de pie, mirándome. No podía ver bien su cara, solo su silueta. Estaba quieto, sin moverse, como si me estuviera observando. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No puede ser el mismo cabrón que vi en la carretera, pensé. Tragué saliva y grité. ¿Necesita ayuda? Nada. No respondió. Lo único que hizo fue dar un paso hacia mí. Ahí fue cuando sentí el verdadero terror. No lo pensé dos veces. Tiré el cigarro, encendí el camión y salí de ahí lo más rápido que pude. Manejé sin detenerme, sin mirar los espejos. Solo quería alejarme de ese lugar. Pero la sensación de que alguien iba conmigo no me abandonaba. Mi abuelo solía decir que cuando sientes que algo te está siguiendo, nunca debes voltear. Que hay cosas que solo existen si las miras. Seguí su consejo. Pasaron varios kilómetros y el miedo empezó a disiparse. Me convencí de que había sido una mala broma de mi imaginación, de que los nervios y el cansancio me habían jugado chueco. Pero entonces, el radio del camión se encendió solo. Primero solo se escuchó estática. Luego, entre el ruido, una voz, bajita, como si alguien hablara desde muy lejos. No entendí lo que decía. Mis manos sudaban en el volante. No es real, murmuré, tratando de ignorarlo. Pero la voz seguía ahí. Y luego sentí algo peor. El asiento del copiloto crujió, como si alguien invisible se hubiera sentado ahí. El aire dentro del camión se volvió helado. No aguanté más. Con el corazón latiéndome en la garganta, lancé la mano al radio y lo apagué de un golpe. El silencio volvió, pero la sensación de que algo estaba dentro de la cabina no se fue. Faltaba poco para llegar a Mazatlán cuando por fin reuní el valor para mirar el espejo retrovisor. Y lo vi. En el asiento de atrás, detrás de mí, era el mismo hombre de la carretera. Su piel era ceniza, los ojos hundidos y negros como pozos. Su boca estaba abierta en una mueca de horror. Pero lo peor fue cuando noté que sus labios se movían, como si intentara decirme algo. No lo escuché. No quería escucharlo. Solté un grito y di un volantazo. El camión se tambaleó, las llantas rechinaron y estuve a punto de salirme del camino. Cuando recuperé el control, miré otra vez. Ya no había nadie. Llegué a Mazatlán con las primeras luces del día. Nunca me había sentido tan aliviado de ver el mar.
No conté nada a nadie. Solo hice mi entrega. Dormí unas horas en un hotel y al día siguiente tomé otra ruta para regresar. Pero desde esa noche, cada vez que manejo de madrugada, llevo el espejo retrovisor cubierto con un trapo, porque sé que si vuelvo a mirar, él podría estar ahí, esperándome.